Ay. Las casas más canijas. Aquí. Y arena. No era para tanto. ¡Au! ¡Oh, my God! ¡Ven! Son lo suficientemente viejos para recordar aquellos tiempos en que las tribunas del Estadio Azteca no tenían esas estúpidas e inservibles plantitas que solamente perturban la mirada y que los rivales llegaban a ese escenario que era una fortaleza, no con la idea de empatar, como ahora pasa, sino con no salir goleados, y la mayoría de ellos no lo lograban. Bueno, no tengo que venir yo a confirmarles que esos tiempos han quedado en el pasado, en gran parte porque ahora se viven otros tiempos y las selecciones, aún aquellas de menor perfil, tienen la suficiente cantidad de jugadores con el roce internacional como para no intimidarse ni ante México en el Azteca ni ante escenarios similares. Por eso, desde hace rato que ya las estadísticas han venido reflejando que aquellas selecciones que solían ser invencibles en casa cada vez empatan más cuando no pierden camino a la Copa del Mundo. Y a eso hay que agregarle la realidad que vivimos en todos lados y la pandemia que ha hecho que con sus restricciones las selecciones no puedan reproducir los escenarios de estadio lleno y ambiente infernal de otros tiempos. Bueno, establecido lo anterior y agregando que, por ejemplo, en el caso de México, la altura ya no pesa solamente en los rivales, sino también en muchos de los jugadores mexicanos, hicimos un análisis de los últimos 15 años para saber qué tan fuerte sigue siendo México en casa comparado con el resto de las selecciones del mundo. ¿Por qué los últimos 15 años? Bueno, porque eso es el tiempo que dura una generación de futbolistas. 15 años es una buena medida porque aparte ustedes, por jóvenes que sean, no me digan que no llevan por lo menos 15 años viendo fútbol y así no solamente todos estamos parejos, sino que podemos hacer una visualización de la actualidad, ¿no? No solamente de lo que ha pasado a lo largo de la historia, que a veces puede ser engañoso porque los tiempos cambian, sino los tiempos que vivimos. ¿Qué tan fuerte sigue siendo México en el Estadio Azteca? La respuesta es 14º lugar. México no solo suele acabar cada mundial en el puesto número 14, esa también es la posición que ocupa a la hora de ejercer la localía rumbo al mundial en los últimos 15 años. Por décadas, el Estadio Azteca fue considerado una de las aduanas más complicadas del mundo y sigue siéndolo, pero ya no intimida tanto. El primer aztecaso de la historia no cuenta para efectos de este ejercicio, pues aconteció hace ya 20 años y de hecho México ganó 24 partidos eliminatorios consecutivos en casa tras aquella derrota que parecía irrepetible. Hay que decir que en los últimos 15 años México jugó 4 veces fuera del Estadio Azteca y ganó todas. Su saldo más reciente en el Coloso de Santa Úrsula es en realidad bastante flojito. 5 victorias, 6 empates y la inolvidable derrota ante Honduras. Es una selección que históricamente ha sido tan poderosa en el Estadio Olímpico de Radés como México en el Azteca, pero igual que el Tri, Túnez ya no es tan temible como antes. Se trata de un fenómeno global. Cada 4 años, Túnez gana todos los partidos en casa menos uno en que no puede evitar que le saquen el 0-0. De hecho, en toda su historia, Túnez solo perdió un partido de eliminatoria mundialista como local. El drama ocurrió en 2008 contra Burkina Faso. Túnez ganaba 1-0 al minuto 85 y le dieron la vuelta en un parpadeo, 1-2. El marcador de los más grandes dramas de la historia, ya verán. Todo mundo conoce el maracanazo, otros tantos el aztecaso, pero el Burkina Fasazo sigue ardiendo en el antes invencible Puerto de Radés. Si esta pieza se me hubiese ocurrido hace 2 meses, antes de la última fecha FIFA, podría haberles hablado de Nigeria como una selección todopoderosa en casa y argumentos no me habrían faltado. Antes de empatar con Cabo Verde y perder ante la República Centroafricana rumbo a Qatar 2022, pero en partidos sin relevancia, porque las Superáguilas ya habían amarrado el primer lugar de grupo, los números de Nigeria eran impresionantes de local. 35 victorias, 3 empates y 0 derrotas desde la eliminatoria rumbo a México 86. La verdad es que Nigeria es históricamente una de las 3 o 5 selecciones más invencibles de local, no solo en la eliminatoria mundialista, sino en todos los torneos. Pero esos 2 partidos tontos y sin importancia de noviembre pasado le desmoronaron su alucinante promedio de 90% de efectividad
que tenían y ahora quedó en 82.3. Otro equipo difícil de tratar en casa es Corea del Sur. Los coreanos tratan de utilizar todos los estadios que construyeron para organizar la Copa del Mundo hace 20 años, pero suelen reservar Seúl para los duelos de mayor dificultad, y es ahí donde suelen perder puntos, sobre todo si se aparece por ahí su némesis Irán. Los persas le tienen tomada la medida a los coreanos. En las últimas 3 eliminatorias mundialistas han ido a empatarle 2 veces y a ganarle la restante. Camerún cayó en casa ante el Congo belga en 1976. Fue la última vez. Desde entonces registra 35 victorias y 9 empates de local. Pero recuerden que no estamos analizando quién ha sido más fuerte en los últimos 50 años, sino en los 15 que nos han tocado ver a todos. Y en ese tiempo, los Leones Indomables registran 17 partidos en casa, 13 victorias, 4 empates y 0 derrotas, para que vean que no les dicen indomables nomás porque sí. Este ejercicio cae como anillo al dedo para evaluar a Australia, selección que abandonó la Federación de Oceanía para instalarse en la Asiática camino a Sudáfrica 2010, o sea, justo el lapso que estamos evaluando en este informe. Australia era el mejor local del mundo cuando jugaba ante los rivales de su continente, pero ¿cómo le ha ido ante los asiáticos? La respuesta es de perlas. Los Socceroos han jugado 24 partidos eliminatorios como locales en Asia. Ganaron los 2 primeros, perdieron el tercero de ellos ante China en 2008 y hoy registran 19 victorias, 4 empates y aquella derrota de los comienzos contra China. ¿Cuál es el secreto? Estar muy lejos. Jordania, por ejemplo, ¿saben cuántos kilómetros los separan de Australia? 13.000 kilómetros, 18 horas de viaje, una distancia más larga que la que separa a Canadá de Argentina. Hay que decir que por temas relacionados al COVID, Australia recibió 5 partidos eliminatorios rumbo a Qatar en terreno neutral. Son 5 victorias que no les estamos sumando. Brasil es una de las 3 selecciones del mundo que nunca, jamás han perdido un partido eliminatorio rumbo al Mundial en casa. Pero en los últimos años se había acostumbrado a empatar a cada rato. Ya no solo contra Argentina, Uruguay o Colombia, que se perdona, sino hasta con Bolivia y Venezuela. Mientras Dunga fue el entrenador, literalmente cualquiera le sacaba el 0-0 a Brasil en Brasil. Y por esa herencia, la canariña es 8º lugar de este ranking científico y no primero. Porque desde que Tite asumió el cargo, Brasil no ha hecho más que ganar y ganar y ganar y volver a ganar. De visitante también, pero sobre todo en casa. En otros torneos también, pero sobre todo en eliminatoria. Son 12 partidos y 12 victorias. Igual que el Brasil de Chiche, entre 2008 y 2015, Argelia sumó 12 victorias consecutivas en casa en juegos clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo. Si este canal de YouTube hubiera existido hace 7 años, les habría vendido humo del bueno al catalogar al estadio Mustafa Chaker de la ciudad de Blida como el infierno más temible del planeta. Sin embargo, en los últimos años, a Argelia se le ha caído dramáticamente su casa de espantos. En casa ganó apenas 2 de sus últimos 6 partidos eliminatorios y por eso el otrora temible anfitrión cayó hasta el 7º puesto del mundo. En marzo del año pasado, Alemania perdió en casa contra Macedonia del Norte. Tenía 20 años sin caer de local camino al Mundial, siendo la última vez aquel famosérrimo 1-5 en el Olímpico de Múnich con hat-trick de Michael Owen. Alemania ha ganado 13 de sus últimos 14 partidos eliminatorios, sin empates, y siendo el ya mencionado e insospechado descalabro ante Macedonia en la ciudad de Duisburgo su único pero. La Mannschaft no tiene un búnker, todo lo contrario. Juega en prácticamente todos los estadios del país, aunque a Hannover vuelve más que a otros lados. Estados Unidos solía ser infalible en casa hasta la eliminatoria pasada, cuando perdió contra México en Columbus y ante Costa Rica en New Jersey. Antes de este par de descalabros, los gringos llevaban 20 años sin perder un juego eliminatorio en condición de local. Aunque su pequeña casa de invierno en Columbus sea su preferida, Estados Unidos no tiene sede fija y va cambiando de estadio en estadio de acuerdo al rival y las circunstancias. Con todo y la debacle previa al Mundial pasado, el equipo de las Barras y las Estrellas no está lejos del 90% de efectividad jugando en casa.
No es necesaria una fortaleza, lo único indispensable es tener buen equipo. La selección española es el mejor ejemplo que evidencia lo fuerte que puede ser una selección anfitriona sin necesidad de programar todos sus partidos en la misma sede. España juega donde sea. Bueno, Bilbao y Barcelona no suelen ser las primeras opciones, pero ese ya es otro tema. Y así mantiene un invicto de casi 100 años. Nunca ha perdido un partido eliminatorio rumbo al Mundial en condición de anfitrión. Sin embargo, a veces sí que empata algún juego que otro, como contra Grecia en marzo pasado. Camino a Brasil 2014, fueron Finlandia y Francia los que asaltaron un punto de la aduana española. Pocas selecciones en el mundo cuentan con su propia casa donde jugar, en lugar de tener que hospedarse en el estadio de algún club. Es el caso de Inglaterra, y vaya que sabe sacarle provecho a su querido Wembley. Ahí perdió por última vez en el año 2000, 0-1 ante Alemania. Desde entonces, Inglaterra empató 3 partidos eliminatorios en casa, ganó 25 y no ha vuelto a perder. Como en este análisis solo nos enfocamos en los últimos 15 años de eliminatoria rumbo al Mundial, Inglaterra decepcionó al empatar ante Hungría en octubre pasado y por eso no está aún más arriba en este ranking. 91 goles a favor, 6 goles en contra, una derrota, un empate y 26 victorias. No son estadísticas de los Harlem Globetrotters, sino de la selección de los Países Bajos, cuando juega en una de sus 3 casas y en partidos rumbo al Mundial. Números que cambian radicalmente si analizamos sus resultados fuera de casa, pero hoy no estamos hablando de los peores visitantes, sino de los más despiadados anfitriones del siglo XXI. La Orange juega la mitad de sus partidos en Ámsterdam, el 30% en Rotterdam y el 20% en Eindhoven. De sus 28 partidos jugados en casa en los últimos 4 procesos mundialistas, solo escaparon con vida Francia en 2016 y el visitante más irrespetuoso de Europa, Macedonia, en 2005. La selección más temible de todo el mundo, si de partidos en casa hablamos, si eliminatoria rumbo al Mundial especificamos, es Egipto. 16 victorias, un empate, 0 derrotas en el periodo de 4 mundiales que estamos analizando. ¿Que quién osó empatarle? Zambia, en 2009. Desde entonces, Egipto suma 13 victorias consecutivas en su suelo. Ya quisiera el mismísimo Canelo Álvarez. ¿Cómo es posible que siendo tan buena en casa haya clasificado nada más a Italia 90 y a Rusia 2018? La respuesta es fácil, no tengo ni la menor idea. Lo que sí puedo decirles es que si investigamos más allá de los últimos 15 años, nos topamos con que Egipto perdió en el Cairo contra Italia en las rarísimas eliminatorias rumbo a Suiza 54 y desde entonces ha ganado 40 partidos clasificatorios en casa, ha empatado 5 y ha perdido 1. ¿Quién fue el guapo? Costa de Marfil, en un shock únicamente comparable al Maracanazo de 1950 y al Aztecaso de 2001. Los elefantes aplastaron a los faraones en 2004 por el mismo marcador que Uruguay a Brasil y Costa Rica a México, 1-2. Siempre un gol a 2. ¿Que cuál es el estadio donde juega la mejor selección local del mundo? Aunque de vez en cuando también se dan su rol por el Cairo, el temible fortín egipcio se llama Borg El Arab, una playa turística cerca de Alejandría y con un estadio para 86,000 fanáticos construido en 2009. Si falta tu gallo es porque aún es menos fiable que México como local. Bolivia y el resto tienen promedio de efectividad en casa menor al 80% en partidos eliminatorios en los últimos 15 años. Bélgica, por ejemplo, se ha vuelto muy fiable desde Brasil 2014, pero sus años previos todavía la matan. A pesar que Francia tiene en el Stade de France su propio estadio, sigue sin pesar lo suficiente. Muchos empates le alejan de los anfitriones élite. Portugal perdió contra Serbia el duelo decisivo rumbo a Qatar y su porcentaje de efectividad en casa cayó en picada. Italia, ese sí que es un caso llamativo. Está a punto de quedar fuera de su segundo mundial consecutivo y sin embargo, nunca en la historia la Azzurra ha perdido un partido de eliminatoria mundialista en casa. Pero cómo empata. En 4 de los últimos 6 duelos dejó ir 2 puntos. A pesar del invicto histórico, su porcentaje de efectividad a la hora de ganar 3 puntos es bajo. ¿Que falta Argentina? Para nada. 20 victorias, 10 empates y 3 derrotas para un paupérrimo 70% de efectividad en casa. Y todo esto nos lleva a una pregunta.
¿Realmente es indispensable que México siga jugando todos sus partidos como local en el Estadio Azteca? Porque hay mucho que debatir y espero que lo hagan en el cajón de comentarios. Está el tema, por ejemplo, de la altura, que se supone tiene que afectar al rival, pero probablemente ahora mismo también está afectando a la mayoría de los futbolistas mexicanos. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y lo más importante de todo, nos vemos en la próxima entrega.